Hola, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por esta invitación, gracias por permitirme este espacio. Bien, primero que todo, me gustaría iniciar presentándome, diciéndoles quién soy. Mi nombre es Ana Razo y soy profesora investigadora en el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas en Ciudad de México, y particularmente lo que hago en el CIDE, em, a través del programa interdisciplinario sobre políticas y prácticas educativas, es explorar temas educativos. Lo que me interesa, lo que me apasiona es lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en los salones de clase. Y si tuviéramos que desgranar ese interés general de las escuelas, una de las cosas que más me apasiona es educación y género. Es decir, ¿qué pasa con las niñas en la escuela? ¿Cuáles son las oportunidades educativas que tienen? En ese sentido, quiero vincularlo con la presentación. Además de mis tareas de investigación y de docencia en el CIDE, participo en la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Les voy a hablar un poco sobre eso. Espero que todos estén viendo mi pantalla y quiero hablarles de justo lo que pasa con las niñas en la escuela, las oportunidades educativas igualitarias, eh, y qué tiene que ver eso con el empoderamiento de una mujer. Mi apuesta el día de hoy en este espacio es un entendimiento común, eh, había pensado al inicio llamarle reflexión, pero más que reflexión, quisiera este entendimiento que nos lleva a la acción, a tomar partido en el actuar sobre ciertas cosas que están pasando en la escuela y lo que está pasando particularmente con las niñas y las mujeres y sus oportunidades educativas. Lo que quiero plantearles es esta liga, el empoderamiento de una mujer, para que una mujer use la tecnología, se desarrolle y transite con éxito en profesiones que tienen que ver con ciencia y tecnología. Lo primero que tiene que ocurrir es que una niña esté en la escuela. El empoderamiento de una mujer inicia o tiene la parte fundamental, por no decir la única, en la escuela. Eh, Quiero transmitirles la idea de la escuela como lugar para la libertad y no puedo encontrar algún otro atributo más poderoso que la libertad hacia el empoderamiento. Cuando una mujer está en la escuela, muchas cosas buenas pasan y pasan intergeneracionalmente, es decir, no solo para la niña o la joven que está en la escuela, sino para generaciones enteras. Y el hecho, no quiero asustarles, pero el hecho de que no esté en la escuela no trae buenas noticias. Y no trae buenas noticias no solo para la niña o la mujer, no trae buenas noticias para la sociedad y no trae buenas noticias para las generaciones siguientes. Entonces, acompáñenme en esta lógica. El empoderamiento empieza con una niña en la escuela. Eh, y en un episodio como el que estamos viviendo, cada niña en la escuela es una buena noticia, sin importar la modalidad, pero la vinculación con los aprendizajes, el interés por aprender, es un camino hacia la libertad y hacia una mejor sociedad para todos. Entonces, acompáñenme en esta lógica. Desde la Red de Mujeres Unidas por Educación hemos trabajado esto y es lo que quisiéramos presentar el día de hoy. ¿Qué les propongo? ¿Qué les propongo para la sesión? Hay 7 temas. Si ustedes tuvieran alguna idea, alguna propuesta donde les gustaría profundizar o agregar en esta presentación, estaría más que feliz de poder incorporar su perspectiva. Hay 7 cosas que les quiero contar. Primero, decirles qué es la Red de Mujeres Unidas por la Educación, qué hemos hecho, qué es lo que hacemos, eso con qué se come, quiénes, dónde están, etcétera. Un segundo punto es hablarles de la campaña, es decir, una de las acciones de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, reconociendo que el empoderamiento empieza en la escuela, es revertir la desafiliación escolar de las niñas y de las jóvenes en la escuela. Así que lanzamos una campaña que se llama Yo también me quedo en la escuela. Ahorita les platico un poco cómo llegamos a este nombre. Pero ¿por qué la campaña? ¿Por qué sería necesario este actuar? Un tercer punto, quiero hablarles de por qué esta campaña, cuál es el objetivo y a dónde nos dirigimos. Como cuarto tema, ¿de qué habla la campaña? Es decir, ¿qué temas propone? ¿Qué mensajes estamos lanzando? Y de dónde surgen estos mensajes? Un quinto punto es cómo lo hacemos, porque algo interesante de la campaña y como grandes cosas en la vida, no solo es el resultado, sino el camino. Cómo hemos construido esta campaña es algo fundamental para entender eh, la construcción colectiva y el empoderamiento de las jóvenes y de las niñas. Entonces, es un camino muy particular que me gustaría contarles. El sexto punto es los recursos producidos. Sé que suena bastante frío y terrible un tema así, pero quiero hablarles de cómo hemos construido estos mensajes y cuál es la salida, que la vean, que tengan una aproximación de la campaña. Y por último, hablarles de a dónde hemos llegado y cuáles son nuestros siguientes planes.
Si les parece bien, voy a seguir esta secuencia. Si, insisto, si hay algún tema donde quieran que profundice, por favor díganmelo, o si hay algo que de alguna manera me brinqué, por favor cuéntenme. Como les dije, el primer punto es quiero hablarles de la Red de Mujeres Unidas por la Educación y cómo esto tiene que ver con generar agencia, empoderamiento. Pues bueno, esta red es un conjunto, somos un conjunto de mujeres, hasta ahorita somos 150 integrantes activas, todas somos mujeres y lo que tenemos en común es el interés por la educación en México, desde diferentes trincheras, por así decirlo. Tenemos experiencias distintas, perfiles distintos, pero lo que nos une es el entender la escuela, la trayectoria educativa y el sentido educativo como un camino hacia una vida plena, una vida de libertad, de autonomía, de descubrir qué es lo bello, de construir qué es lo verdadero, de poder distinguir eso de la escuela como este lugar eh, para construir una vida más plena. Eso es lo que nos une. Somos 150 mujeres hasta ahora. Ninguna de nosotras estamos afiliadas a algún partido. Bueno, más bien, el interés de la red no tiene una afiliación partidista, no pertenecemos a un movimiento o una institución. Eh, y eso es algo distintivo de la red. Lo que nos une, lo que queremos privilegiar es siempre el interés por el sentido educativo y por impulsar una lógica distinta en las decisiones educativas. Lo que creamos es un espacio de diálogo, de colaboración, eh, incorporando la perspectiva de género en los temas educativos. Insistimos, nuestra apuesta es colocar esta perspectiva de género y con eso cambiar la lógica de las decisiones de política educativa. Eso es lo que queremos. Y esta incidencia lleva a partir de muchas cosas y de muchas acciones. Nos interesa la igualdad de oportunidades educativas para todas las personas, porque sabemos que la perspectiva de género no solo es un tema de justicia social hacia las mujeres, sino es un tema de justicia social para todas las personas, en un mundo igualitario y en una construcción de justicia social. Eso es lo que busca la red. Eh, ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Quise mostrarles brevemente 6 de las acciones principales en las que hemos trabajado, aunque hay otras que ustedes podrán encontrar en nuestra página de internet. Pero quisiera destacar estas 6 principalmente. Eh, Está esta iniciativa que se llama Morral, Pedagogía del Retorno. Quiere decir que en la página pueden encontrar un montón de recursos, un repositorio de recursos y una curaduría de recursos sobre materiales educativos para el retorno a la escuela, para el retorno a vincularnos con el aprendizaje. Hay materiales dirigidos a docentes, figuras directivas, a las familias, madres, padres, pero también autoridades educativas. Entonces, ahí traemos muchos recursos que podrían ayudar, facilitar eh, y estar en cercanía con el regreso a clases. Y el regreso a clases tiene que ver, sí, presencial, pero estamos hablando de reconectarnos con el vínculo de aprendizaje que ocurre en la escuela. La verdad es que no me queda más que echarle un montón de porras porque todos hemos trabajado fuertemente para que este espacio sea espacio de esperanza, de alivio, de actividades, de ideas, de creatividad. Entonces, el Morral, la pedagogía del retorno, reúne este conjunto de materiales para las diversas figuras que les he comentado. Lo importante es reconectarnos con el aprendizaje. Después les voy a comentar también que tenemos un policy brief, un documento de política eh, que se llama, ya vi mi errata, lo siento, regresar a clases sin dejar a nadie atrás. Este documento de política recupera un conjunto de iniciativas que desde diferentes niveles de la operación política podrían tomarse en cuenta para un retorno seguro, para no interrumpir la acción educativa. Entonces, ese es un documento de política muy relevante que hemos tratado de circular, construido desde la red. Tercero, hay orientaciones educativas, recomendaciones de política, encuestas y experiencias internacionales comparadas sobre el regreso a clases, sobre el regreso a clases presenciales, pero también el reconectar con el aprendizaje. Principalmente tiene un componente socioemocional importante, como no soltar el hilo que nos conecta con el estudiantado, independientemente de la modalidad. Una cuarta actividad es el blog Pluma Púrpura, repensar la educación. Ahí las mujeres que pertenecemos a la red tenemos un espacio en diversos medios de comunicación, Animal Político, Educación Futura, etcétera, donde escribimos textos acerca de las líneas que les he comentado que le interesan a la red, la importancia de la educación, una perspectiva de género, igualdad de oportunidades educativas y todos los componentes que pudieran ser pensados y desarrollados a partir de una pluma púrpura tal cual. Una quinta actividad que estamos desarrollando ahora mismo es la centena. Lo que queremos es generar un conjunto de actividades
un conjunto de propuestas para difundir, visibilizar y recuperar las aportaciones que las mujeres hemos hecho en los 100 años, en los primeros 100 años del sistema de educación pública en México. Como ustedes sabrán, este año se cumplen 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública y lo que queremos es visibilizar que estos 100 años no hubieran sido posibles sin la aportación de muchísimas mujeres que no siempre aparecen tan visibles. Y como saben, lo que no se ve no se puede seguir. Entonces, queremos enfatizar, recuperar y difundir la aportación de las mujeres en estos primeros 100 años. Lo hemos denominado la centena, entonces estarán viendo próximamente un conjunto de información y de actividades que estaremos acercando a toda la comunidad. Y por último, una de las actividades de la red es la campaña Yo también me quedo en la escuela, que de eso les voy a hablar el día de hoy. Eso es lo que me gustaría enfatizar. Y si les parece bien, quiero comentarles por qué la campaña, de dónde surge. Y, y decirles, lo que les voy a decir no son buenas noticias, pero está un componente de esperanza aquí. Antes de la pandemia ya teníamos un problema, ya teníamos una deuda pendiente de justicia social y de equidad de género. Antes de la pandemia había 2.3 millones de niñas y adolescentes que estaban fuera de la escuela. Em, y piénsenlo por un momento, ¿qué pasa cuando las niñas no están en la escuela? Piénsenlo así, ¿qué está haciendo una niña fuera de la escuela? Em, y no son buenas noticias. Y no la piensen como una niña fuera de la escuela en un momento discreto en el tiempo. Piénsenlo con las consecuencias de futuro e intergeneracionales que eso tiene. Si una niña no está en la escuela, está trabajando. ¿Pero trabajando en qué? ¿Está haciendo cargo de labores de cuidado del hogar, de trabajo doméstico, de cuidado a sus hermanos más pequeños o hacia adultos mayores? ¿Qué está haciendo una niña fuera de la escuela? ¿Y eso qué conlleva para el desarrollo de esa niña, pero para un tema de justicia social y de equidad? El lugar de las pequeñas, también de los pequeños, por supuesto, y de las y los jóvenes es la escuela. Ese es el mundo de libertad que necesitan. Ese es lo que tenemos que asegurar que tengan. Y antes de la pandemia teníamos 2.3 millones de niñas y adolescentes fuera de la escuela. Vamos, es una deuda devastadora que ya teníamos que zanjar. Y como dicen en mi casa, ya éramos muchos y parió la abuela. Eh, la pandemia no nos coloca en un mejor lugar. La pandemia llevó a muchas niñas a hacerse cargo de la casa, a hacerse cargo de labores de cuidado, a labores que priorizan el estudio de los varones por sobre la continuidad educativa de las niñas. También llevó a embarazos no deseados. Y por favor, no me quiero meter mucho en ese tema, pero cuando digo embarazos no deseados en jóvenes y adolescentes, por favor, piensen en condiciones de abuso y de abuso constante y de violencia doméstica y violencia de género. Eso no nos puede llevar a nada bueno. Y lo que sabemos hasta ahora, el recuento que tenemos según datos del INEGI de hace unos pocos meses, es que para el siguiente ciclo escolar, el 2020-2021, 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron. Podemos pensar que la mitad de ellas son mujeres. Entonces tenemos 2.6 millones de niñas y jóvenes fuera de la escuela. Vamos a duplicar la cifra que ya teníamos. Entonces, piensen en más de 5 millones de niñas y de jóvenes fuera de la escuela. Y cuando piensen en esto, piensen qué están haciendo fuera de la escuela. Y no son buenas noticias. Lo que sí sabíamos desde la red es que no estamos dispuestas a sentarnos a ver cómo las escuelas se quedan vacías de estudiantes en general, pero sabemos lo dramático y lo devastador que va a ser que una sola de estas niñas continúe fuera de la escuela. Así que lanzamos esta iniciativa. Nuestro propósito es revertir la desafiliación escolar, particularmente de las jóvenes, porque sabemos que es ahí donde se presenta, donde esta etapa, esta edad, esta condición etaria, las coloca en la condición de ser mucho más vulnerables a ejercer otro tipo de responsabilidades o de trabajos. Sí el trabajo de cuidado, sí el trabajo doméstico, pero también un trabajo de explotación sexual y de violencia doméstica, de matrimonios tempranos y de una situación que interrumpe una vida plena de una mujer. Por eso nos lanzamos a este grupo etario. El objetivo de la campaña es empoderar a jóvenes, generar agencia en las jóvenes de 15 a 19 años, porque lo que necesitamos hacer es detener y revertir la desafiliación escolar. Y lo que busca la campaña es eso, generar la agencia a partir de mensajes, a partir de iniciativas y actividades que le recuerden no solo a las jóvenes, sino a la sociedad en general que el bienestar
como comunidad empieza porque cada niña y cada joven se quede en la escuela. Insisto, este grupo de edad, las jóvenes entre 15 y 19 años que están particularmente en edad de estudiar la educación media superior, son las más susceptibles de abandonar la escuela para cumplir otro tipo de obligaciones, no necesariamente voluntarias. Eh, Nuestra campaña va dirigida a las estudiantes entre los 15 y los 19 años de edad, que son 5.4 millones de jóvenes, pero también a sus familias, a la comunidad y a las autoridades educativas en el llamado al derecho de la educación. Este derecho no solo se espera que nazca de las jóvenes, por supuesto, pero es un deber comunitario hacer cumplir este derecho. Eh, Muchas de estas jóvenes, la condición en la que viven no les permite ejercer ese derecho, no les facilita, no les favorece. Así que depende de la sociedad, depende de las autoridades educativas generar las condiciones para que este derecho sea cumplido y exigir que sea cumplido. Ese es el objetivo de la campaña. Ahora quiero comentarles de qué hablamos, qué temas son los que aborda. Y, y bueno, comentarles también, entre paréntesis, que que las imágenes que van a estar viendo en las diapositivas que estoy usando en la presentación son materiales generados por la campaña. Más adelante vamos a ver un video cortito de los muchos que hemos construido, pero que lo que ilustra estas diapositivas es material de la campaña. Ahora, voy a esto. ¿De qué habla la campaña? Qué se le puede decir a una joven o a la comunidad para resaltar y poner este entendimiento común y esta obligación que tenemos como comunidad de hacer cumplir el derecho educativo? La campaña en México tiene 10 temas principales, surgidos, eh, sí, de la teoría educativa, de lo que sabemos de la experiencia educativa y de lo que sabemos también cuando hemos tenido episodios de interrupción de actividades de aprendizaje en las escuelas. Por ejemplo, qué sucedió con el ébola en África cuando la actividad educativa se interrumpió principalmente para las mujeres y enfrentaron el doble de barreras para volver a la actividad educativa, el doble de la que enfrentaron los varones y lo devastador que fue para eso. Recuperamos la teoría educativa, la experiencia igualmente triste y devastadora que hemos tenido cuando a las mujeres se les niega el derecho educativo, pero también los recuperamos de escuchar a las jóvenes, de escuchar de qué querían hablar las jóvenes, cuáles eran los temas que les preocupaban y cuáles eran los temas que les impedían o generaban una posible interrupción de su trayectoria educativa. Así construimos estos 10 temas. Se los voy a mencionar rápidamente. El primero empieza con el empoderamiento a través de la educación, la agencia de las mujeres vía la educación, porque la educación no se trata de contenidos, por favor, y eso es creo que una reflexión importante que podemos tener aquí, para hombres o para mujeres, pero principalmente para mujeres, la educación salva vidas, literalmente. No es una metáfora. La educación te da libertad, te abre un camino de oportunidades, te ayuda a encontrar tus pasiones, te ayuda a descubrir el camino de una vida plena, pero también te da temas de salud. Una mujer a mayores trayectorias educativas experimenta menos problemas de salud, tiene más recursos para resolverlo, más ideas y también mejores condiciones de salud para sus hijos si es que decide convertirse en madre en algún momento. Y eso es un tema importante. Este empoderamiento tiene también un vínculo cercano con la forma de vida que quieres llevar. Las mujeres con mayores trayectorias educativas tienen mayores posibilidades de decidir si quieren convertirse en madres o no, y los recursos que tienen para administrar esas decisiones, cuándo quieren convertirse en madres, y tienen mejores condiciones de salud también para sus hijas y sus hijos. También tienen más información sobre las enfermedades de transmisión sexual y llevan una vida en general mucho más saludable. Eh, por supuesto que puedo hablar de los efectos y beneficios económicos que esto tiene para las mujeres y para la sociedad en su conjunto. Pero me gustaría centrarme en esta capacidad de agencia que las mujeres tienen para construir su vida, para decidir sobre su vida. Eh, Insisto, no hay empoderamiento sin libertad y la escuela da libertad y es un derecho educativo que necesitamos hacer que se cumpla y necesitamos comunicarles a las niñas y a las jóvenes que tienen ese derecho. Es un derecho que se hace cumplir. Así que de eso va este primer tema. Lidera tu vida, empodérate con tu educación. La transmisión de esa idea de libertad, de esa idea de derecho hacia las chicas. El segundo tema es alza la voz. La educación es tu derecho, aprender también. Y ahí la tirada es a que el derecho educativo no solo implica el acceso o estar matriculada en una escuela. El derecho educativo implica igualdad de oportunidades educativas.
Ustedes tal vez quisiera abordarlo de manera muy general, pero mm, la teoría educativa y la educación, la perspectiva de educación y género nos habla de que de que esta cultura que diferencia a los géneros y marca el género como una jerarquía de aprendizaje, empieza en la sociedad, pero permea en la escuela. Así que hay muchas prácticas en el aula, prácticas docentes, que diferencian las habilidades y las capacidades y los derechos que puede tener una joven en contraste con un varón. Entonces, de eso hablamos. El derecho a la educación va más allá de estar inscrita en una escuela, sino la posibilidad de tener igualdad de oportunidades educativas, pero también igualdades de la oportunidad de decidir, que no hay carreras para hombres o carreras para mujeres, no las hay, y que tenemos habilidades y capacidades que solamente van tomando sentido por los intereses y las pasiones que cada quien tiene. Pero esos intereses y pasiones también se van perfilando desde que le decimos a una niña que ciertas profesiones no son para niñas, o que ciertas profesiones son para varones. Y de alguna manera empezamos a diluir o a ahogar, asfixiar intereses, pasiones, gustos que van perfilando estas decisiones educativas. Entonces, este segundo tema habla de eso, del derecho a aprender y del derecho a desarrollarse en la escuela de manera libre e igualitaria. El tercer punto está dirigido a los padres y madres de familia y a la comunidad, hablando del derecho a la educación, pero hablándoles a la comunidad de cómo es nuestra labor poder hacer cumplir ese derecho y cómo también se va asfixiando desde una cultura desigual o injusta que otorga una jerarquía menor a las mujeres. Entonces, este tercer tema es un llamado desde la campaña a madres, padres de familia, pero también a figuras docentes y directivas de cómo podríamos estar interrumpiendo el derecho educativo y cómo necesitamos fomentarlo desde el papel que jugamos para una niña y una mujer. Es una perspectiva interesante, comunitaria, hacia el cumplimiento del derecho de las mujeres. Un cuarto tema, lo nombramos Crea una vida saludable, salud, bienestar y educación. Y nombra esto que les decía al principio, de cuáles son los efectos en la vida de una mujer. La libertad tiene demasiadas expresiones, afortunadamente, en la vida de una mujer, y cómo la salud, el bienestar, el derecho a decidir, eh, es algo que se gesta en la escuela. Insisto, esta idea del empoderamiento nace con cada niña en la escuela eh, y una vida saludable nos lleva a eso, a tener agencia y capacidad de decisión en muchos aspectos de la vida, no solo de la vida pública, sino de la propia vida, del propio cuerpo y de las propias decisiones que queremos hacer sobre nuestro futuro. Eh, el quinto tema, lo nombramos El príncipe azul no existe, toma decisiones informadas con tus conocimientos, tiene que ver con embarazo adolescente y educación. Este es un tema que emergió desde las jóvenes. Las jóvenes dijeron, queremos información empujando por el derecho a una educación sexual plena que también forme parte de los aprendizajes de la escuela, desde el autoconocimiento. Eh, y también lo vinculamos porque una de las grandes razones por las que una joven puede desafiliarse de la vida escolar es un embarazo adolescente. Planeado o no planeado. La mayoría son no planeados y cuando no son planeados tienen que ver con el ejercicio de la violencia de género y violencia sexual. Eh, y también es un llamado a la institución escolar que muchas veces limita o fractura el derecho educativo porque una mujer se convierte en madre. Es un tema sensible, delicado, necesario y poderoso para el empoderamiento de las mujeres y está aquí como parte de la campaña. El sexto tema lo nombramos Conquista tu mundo. Tus conocimientos y talentos abren puertas y lo vinculamos con las oportunidades laborales. Eh, Tiene que ver con la paciencia de permanecer en la escuela, porque vale la pena mayores trayectorias educativas para una igualdad de oportunidades laborales, pero también para tener oportunidades laborales de mucho mayor voy a nombrarlo así, tal cual, dignidad. Las mujeres, particularmente las mujeres, están mayormente vinculadas a, a trabajos en el sector informal, pero eso conlleva también trabajos con no el pleno cumplimiento de los derechos laborales o condiciones de dignidad igualitarias. Entonces, tratamos de abrir esta perspectiva de cómo mayores trayectorias educativas abren la puerta hacia una libertad de oportunidades laborales y también hacia un cumplimiento en la dignidad que eso implica. El séptimo tema lo nombramos reprobar no es fracasar, quédate en la escuela, y esto lo vinculamos porque este tema también salió de las chicas, querían hablar de esto, de cómo
empezar a concebir lo que sucede en la escuela no como una clasificación de los estudiantes según la calificación que obtienen. La escuela no debería hacer eso. La escuela va más allá de acciones de control y de clasificación del estudiantado, y que una calificación en absoluto te define, y mucho menos en circunstancias como la que estamos experimentando de confinamiento, pero también del estrés que produce una emergencia sanitaria y educativa como la que vivimos. Entonces, el llamado es, una calificación no te va a definir. Encuentra lo que te apasiona, encuentra lo que te interesa. eh, y si repruebas, si la calificación te lleva a una clasificación eh, determinada, sigue intentando, no te determina en absoluto, continúa, no lo dejes. Ese es un llamado a la perseverancia y a la motivación, pero también a la reflexión de que la escuela necesita dejar de lado eh, la clasificación de los estudiantes por una evaluación que ocurre en un momento determinado de una forma determinada. El octavo punto, ya no me quiero extender mucho más en este tema, en esta lámina, el octavo punto fue la ciberviolencia, también un tema emergido de las jóvenes, porque la condición de confinamiento y la transición de los servicios educativos a una modalidad remota puesta en casa colocó a las jóvenes en una interacción más intensa en diferentes plataformas, redes, comunicación y demás. Y eso necesitamos garantizar el derecho a que las mujeres estén seguras en cualquier espacio, y eso incluye el espacio virtual. Eh, no solo la ciberviolencia, el ciberacoso y un montón de nombres que puedo darles que lo que hacen es materializar diversas formas de violencia a las jóvenes. Así que el llamado es, ¿cuáles son estas formas? No estás sola eh, y puedes hacer esto, esto y esto, pero no, que nada te desvincule de la escuela si por ahora el vínculo es en una modalidad remota. Fue un llamado y una construcción muy interesante del tema. El penúltimo punto exploraba la educación dual. Como saben, en México, una eh, de los subsistemas, de las modalidades que tiene la media superior es la formación dual a través de CONALEP. Es una perspectiva muy interesante que tiene que ver con vincular, véanlo así, no es que el estudiante esté trabajando o el trabajador sea estudiante, véanlo como la posibilidad de vincular estos conocimientos que ocurren en la educación media superior con lo que ocurre en el mundo. Es una vinculación con el mundo real que permite una perspectiva integral y vincularse con los aprendizajes de otra manera, que puede ser muy provechosa para las estudiantes en particular. Y por último, terminamos la campaña con un décimo tema, y es un llamado a la esperanza. Es un llamado a la esperanza de decir, este episodio sombrío que estamos viviendo va a quedar atrás. Eh, Seamos fuertes, resistamos, porque la educación lleva un camino de esperanza, lleva un camino de libertad, de agencia, de empoderamiento. Y si de alguna manera algo te lleva a interrumpir la trayectoria educativa, no van a ser buenas noticias, quédate en la escuela. Ese es el llamado. Entonces, estos eran los grandes temas que hacíamos. ¿Cómo tenían salida estos temas? Muy bien, lo que hacíamos es que cada 15 días construíamos, diseñábamos y liberábamos materiales para cada uno de estos de los 10 temas. Entonces, con periodicidad de 15 días, sacábamos temas para cada una de las cosas que les relacioné. ¿Qué materiales? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de materiales? Es una nota técnica que era el diseño de contenidos, que esto es, digamos que la menos atractiva de nuestras producciones, pero era la base fundamental con las que se diseñaban los materiales. ¿A qué me refiero? Eh, Elaboramos una nota técnica, producto de la información que tenemos en educación, de la literatura educativa, de la teoría educativa, pero también de las experiencias que sabíamos que diversas organizaciones internacionales han tenido con respecto a estos temas. Entonces sacábamos un texto, la verdad bastante aburrido porque es una nota técnica, tal cual, pero a partir de esa nota técnica la empezábamos a trabajar en conjunto. Les voy a explicar quiénes somos ese conjunto. Tenemos un director creativo, tenemos una serie de comités por las que esta nota técnica transitaba para producir lo que van a ver en las filas siguientes. Un video con contenidos y producción de 1 minuto, un podcast donde hablamos particularmente de cada uno de estos temas y teníamos invitadas, jóvenes invitadas que nos daban sus experiencias y sus testimonios, infografías, 2 versiones de infografías con contenidos, mensajes claves gráficos como el que pueden ver en la diapositiva que ven ahora y en las que han visto anteriormente, y también mensajes en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. TikTok, la verdad es que
quiero hablar un poco de eso. Estamos trabajando en entrar a esa red. Sabemos que es la red que más utilizan las jóvenes entre 15 y 19 años, pero también, como verán, pues mi edad me da para ser una tía. Quiere decir que yo estoy muy alejada de TikTok, pero estoy aprendiendo, estamos aprendiendo en la red y ahí estamos. Es la red que más trabajo nos ha costado entrar, eh, pero lo estamos haciendo y lo estamos haciendo en compañía de las jóvenes y apoyadas, asesoradas y eh, aprendiendo de ellas. Pues me siento muy emocionada porque nos ha costado trabajo, pero hemos aprendido un montón y ha sido eh, una experiencia buenísima. Los materiales los pueden consultar en la página de internet que ven aquí. Entonces, recapitulando, teníamos estos 10 temas y cada 15 días íbamos soltando uno con esta estructura: materiales construidos desde la teoría educativa, desde la experiencia de organismos internacionales, con salidas distintas para llegar a la población que nos interesaba. Ahora, ¿cómo hacemos la campaña? Ya recuerdan que les dije que les iba a comentar cómo construíamos estos materiales. Tenemos 4 distintos comités. Y por favor, no piensen en estos comités como una especie de burocracia, piénsenla como un sentido colaborativo de las distintas voces de distintas mujeres en diferentes edades y en diferentes circunstancias, hablando y opinando de este tema. Eh, lo que nos unía es saber no nos, que no podemos permitir que las mujeres estén fuera de la escuela, ni una niña ni una joven. Lo que nos une es eso. Y desde nuestra experiencia, desde nuestra forma de darle sentido al mundo, aportábamos esta campaña. Lo primero es el comité de investigadoras. Como les decía, esta nota técnica, este documento que no es el más sexy, pero es el fundacional para la campaña, para cada uno de los temas de la campaña. Hacíamos el contenido de la nota técnica y a partir de ella se desarrollan los contenidos. Un segundo comité, las jóvenes de la campaña. Tenemos mujeres estudiantes de 13 a 18 años de distintos estados del país, eh, de distintas experiencias de la educación media superior, que lo que nos ayudaban era a comprender y dar sentido y contexto al mensaje. Insisto, yo hablo como tía, así que de repente ellas me decían: ¿eso qué significa? ¿Eso qué estás queriendo decir con eso? Eso no se usa. Y yo decía: ay, perdón. Pero vamos, es darles, unirnos al contexto y ver cómo el mensaje podía llegar de distintas maneras. Eh, y eso, decirles que muchos de los temas de la campaña, el embarazo adolescente, la ciberviolencia y la reprobación, salieron de ellas. Ellas pidieron esos mensajes y nosotros la seguimos porque tenía todo el sentido. Nuestro tercer comité es el comité de la campaña y es de estas 150 mujeres que les conté que integramos la red de mujeres por la educación. Surgió un comité y ellas le echan un ojo, es decir, nosotros generamos los contenidos, los revisamos con las jóvenes estudiantes y a partir de eso generamos este material y este material lo pasábamos con el comité de la campaña para rebotar ideas, para ver si hacía sentido, si teníamos alguna errata, básicamente, algún dato impreciso, algún mensaje confuso, incluso los colores, si se leían, si es visible para todos, si resulta atractivo. Si todo esto hace sentido, tenía sentido para llamar a detener esta desafiliación escolar. Y por último, el comité operativo. El comité operativo lo integramos básicamente 3 personas. Algo que omití decirles al principio es que eh, yo soy co-coordinadora de la campaña, junto con la periodista Sonia del Valle, que quienes la han leído saben de la pasión y el compromiso que tiene por lo educativo y de la capacidad de trabajo infinita y del entusiasmo que contagia. Sonia y yo co-coordinamos la campaña y tenemos un director creativo. El director creativo es la única persona en la campaña que recibe una remuneración por el trabajo realizado. Eh, las demás participamos, obviamente, en un trabajo voluntario. Y entre nosotros 3 terminamos de afinar los materiales y somos el que les damos seguimiento, monitoreamos, ajustamos, regresamos, etc. Entonces, estamos en esta co-coordinación. Por eso les decía que se construye en comunidad. Son estos 4 comités los que intervienen y forman parte de los mensajes que ustedes están viendo. Ahora, me voy un poco más rápido porque me quedan en 10 minutos. En una relación sumaria de los materiales que hemos producido, en Facebook hemos difundido 415 mensajes entre gráficos, videos y acciones, casi 400 en mensajes en Twitter, Instagram 163, 25 videos en TikTok, les digo que estamos insistiendo en esa red, y 53
videos en YouTube. Estos son los materiales que se han producido, se han movido y que los pueden ver en la página de Internet. Únicamente como un recurso visual y didáctico, como un ejemplo de las infografías que hemos trabajado. Yo sé que ahora que lo veo proyectado se puede ver muy amontonado, pero eh, quiero transmitirles una idea de la diversidad de recursos que estamos produciendo. Eh, la primera tiene que ver con el derecho educativo, la segunda infografía que ven por acá tiene que ver con la ciberviolencia. Esto es como lo que les mencionaba de educación y trabajo, apostarle a los beneficios eh, permanentes que tiene la educación y a no adelantar etapas en el desarrollo, y si hay la necesidad de hacerlo, ser muy conscientes de cómo no soltar la escuela para un beneficio mayor de la familia y de las mujeres hacia el empoderamiento. Eh, la cuarta infografía tiene que ver con embarazo adolescente, eh, y esta última con reprobar no es fracasar. Eh, esta es parte de los materiales que decidimos para cada tema. Si me dan un segundo, quería ver una pregunta que estaba aquí. ¿Cuáles han sido los resultados de la campaña hasta la fecha? Gracias por la pregunta. Voy a ir allá en un segundo. Quiero hablarles de los resultados y del alcance. Hacia allá voy. Téngame paciencia que sí lo tenía previsto, pero me viene muy bien la pregunta. Hablando de los recursos que ha generado la campaña, quiero mostrarles uno de los videos que se diseñaron y se construyeron como parte de la campaña. Dura muy poquito. Les pido que me acompañen en esto, en serio. Vamos rápido, pero me parece lindo que lo vean. Por favor, háganme una señal si no se escucha. Ya habíamos hecho la prueba, pero aquí va. En esta pandemia, al menos 6 estudiantes dejaron la escuela cada minuto en Latinoamérica. Y no son buenas noticias, porque el derecho a la educación es una llave que te abre todas las puertas para enfrentar de mejor manera la vida. Es una llave que disminuye la pobreza y la desigualdad, que te empodera, que te da libertad, que te permite ser una activa ciudadana global. Por eso aférrate a ella. Aprender en la escuela es tu derecho, ejércelo. Y pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy que no habías considerado antes para seguir aprendiendo en la escuela? Ay, nos quedó bonito. Como este video, recuerden, en cada tema, en cada uno de los 10 temas se produjo un video y lo difundíamos en las distintas redes sociales. Entonces, este es hablando del derecho a la educación particularmente. Me voy un poco más rápido. En esta pandemia, quise adelantar. Hablando de alcance y resultados, que hacia allá iba, y me viene muy bien la pregunta que hacían en el chat. Mi respuesta va en dos sentidos. Primero, darles estos datos. La medición del alcance, llegamos a casi 3 millones de personas en aproximadamente 10 meses. No, perdón, menos, en aproximadamente, menos 15, no es cierto, en aproximadamente 6 meses. Y en las redes sociales logramos más de 3,000 seguidores. Esos son los datos cuantificables que podemos obtener. Sin embargo, sabemos, nos queda muy claro, y como investigadoras educativas entendemos que los resultados o el alcance tiene que ver más allá de cifras de personas que vieron un mensaje. Estamos explorando el diseño de otros mecanismos de medición sobre los efectos de la campaña. Eso toma tiempo y también toma financiamiento. Les comenté que teníamos apoyo de aliadas que patrocinaron parte de la campaña, pero la única persona que recibía una remuneración era el director creativo, y tampoco pagamos por difusión. Nos manejamos en redes sociales porque no tienen costo. Entonces, toda la campaña operó sin un presupuesto específico más que para el director creativo. Así que estamos buscando formas y medios de poder saber y dar cuenta del alcance en aspectos mucho más cualitativos de lo que significó los mensajes o el alcance que pudo tener esto. Otra parte de los resultados es que, bueno, aquí hay otro video corto, pero ya no me da tiempo, es que derivado de esto, un par de organismos internacionales decidieron lanzar la campaña a nivel Iberoamérica. Es decir, la campaña, lo que les presenté es una campaña y alcances y resultados diseñados para México. Pero tuvimos financiamiento para ir a Iberoamérica y lanzar esta campaña hacia Iberoamérica. Eso nos llevó
juntar un comité de chicas ahora de la región y lanzarla. En eso nos queda un mes de la campaña en Iberoamérica, pero algo que nos hizo muy felices es saber, y lo entendíamos, este no es un problema solo de México, es un problema regional, es un problema mundial. Mala noticia que la desigualdad sea un problema mundial, pero buena noticia que podamos tener este alcance y este llamado a la región en Iberoamérica. Si crees que... Y me faltan 3 láminas para terminar. Parte de los resultados es eso, el alcance que tuvimos en el país y el alcance que estamos teniendo ahora para Iberoamérica. Quería terminar con un llamado. Hace unos meses se presentaron los resultados de una encuesta que le hicieron a jóvenes, a jóvenes adolescentes, igual entre los 13 y los 19 años, jóvenes mujeres, para hablar del derecho educativo y de un mundo hacia la igualdad. Y ellas tenían esta caja de deseos. Estas son las respuestas que las chicas decían de lo que querían para el 2050. Y si las leen con cuidado, tiene que ver con un tema de derechos, de justicias, de una sociedad igualitaria, de una sociedad casi más, con mucha más justicia, donde ciertos derechos que se han visto incumplidos se logren. Hablaban de educación sexual, de que no tuvieran que preocuparse por obtener educación sexual. Hablaban de dejemos al lado los estereotipos, de lastimar a las personas que se salen de una conceptualización de lo que debe ser o de lo que debe ser una mujer. Me llama mucho la atención, decían que el papel escrito se refleja en la realidad. El derecho educativo está en nuestros marcos jurídicos y legislativos, pero nos falta el ejercicio de ese derecho propiamente en la realidad, y una realidad que empieza por la escuela, un empoderamiento que empieza en la escuela, en cada una de las niñas en la escuela. Esto lo pueden consultar en el texto de UNICEF que se publicó hace unos meses, es el derecho de las niñas para un futuro de igualdad. Y son las voces de ellas, es una encuesta en donde ellas dijeron que esto es lo que quieren, y no me parece que nada de esto sea algo que no debamos cumplir y no debamos promover hacia el empoderamiento. Por último, decirles que estamos en todas las redes sociales, está ahí un correo electrónico como parte de la campaña, y mencionarles que detrás de todo este esfuerzo está, por supuesto, la co-coordinación de Sonia y la mía, nuestro director creativo, pero hay un montón de mujeres totalmente comprometidas y que nos han dado su tiempo, sus ideas, su creatividad, sus medios, sus recursos para operar esto. La idea de esta lámina es decirles que hay un montón de personas involucradas y de apoyos muy solidarios para trabajar esta campaña. Eh, y eso, cierro con decirles que en la red no nos vamos a quedar sentadas viendo cómo las aulas se quedan vacías de miles o millones de niñas y de jóvenes que van a tener acceso a una vida más bella, más plena, más verdadera en la escuela. El empoderamiento de las mujeres hacia la ciencia, hacia la tecnología, hacia cualquier medio de las decisiones de política pública empiezan en la escuela. Aquí detengo este llamado y me quedo esperando sus reacciones. Si hay otra pregunta.